Hola a todos y a todas. Hoy vamos a trabajar los contenidos fundamentales de la tercera clase de ética. Antes de iniciar debemos decir que obviamente todo esto será trabajado en el horario de clase con mucha más extensión, tanto este contenido como los anteriores. Lo que vamos a trabajar hoy son las conceptualizaciones en torno al ethos. La primera va a remitir a lo que podríamos denominar conceptualizaciones sobre el origen o fundamento principal del ethos. Recuérdense una vez más que cuando hablamos de ethos hablamos de costumbres y comportamientos morales. Hay dos grandes posiciones que debemos tener en cuenta. La primera es la posición heterónoma o heteronomismo. La posición heterónoma implica que los principios del ethos, normativas, normas, reglas, provienen del Estado, provienen de las instituciones, provienen de afuera y se nos imponen. Esta posición implica que, por ejemplo, somos libres en tanto que jurídicamente somos libres, en tanto que hay un sistema jurídico que nos garantiza la existencia de la libertad y que por lo tanto esa libertad está dada por un funcionamiento jurídico. Y si ese funcionamiento jurídico el día de la mañana cambia o desaparece o pasa a ser otra cosa, entonces nuestra libertad podría pasar a no ser libertad, podríamos llegar a perder esa libertad. Este punto es muy importante porque, por ejemplo, permite que a partir de la existencia de una norma pueda existir rangos de libertad. Por ejemplo, si pensamos en la ley trans permite que determinados sujetos sean reconocidos claramente como ciudadanos, con todos los derechos correspondientes. Y si bien antes eran ciudadanos, no eran considerados totalmente como ciudadanos, entonces sus situaciones vitales eran muy comprometidas. Hay una posición contraria a la heterónoma, que es la posición autónoma o el autonomismo, que considera que los principios morales provienen directamente del sujeto y es el que le da fundamento a lo normativo. El sujeto, como fuente de la voluntad, puede imponerse sobre sí mismo sus propios principios morales. Esta concepción piensa de que el sujeto, independientemente de las normas que existan, va a ser él mismo, porque tiene capacidad de imponerse a sí mismo una ley moral, quien va a decidir qué va a hacer. Es decir, la ley puede decir que yo no tengo que robar, pero en que en última instancia decide si voy a robar o no, soy yo. Entonces, el motor real de la acción moral está puesta en el sujeto, no está puesta a nivel de la ley. Acá se hace eje en la independencia del sujeto en torno a la ley. Es una posición interesante, la posición autónoma, pero tiene un problema, que puede llegarnos a hacernos creer de que esa independencia relativa en torno a la ley podría ser pensada como una independencia absoluta. Nuevamente ahí tenemos que darnos cuenta de que lo que determina la libertad del sujeto a nivel del funcionamiento de un Estado muchas veces termina siendo el funcionamiento normativo que antecede al propio sujeto. Y si ese funcionamiento normativo falla, entonces puede ser que el sujeto, por más que quiera ser libre, no lo pueda hacer, ¿sí? Es más, puede llegar a ser no reconocido como sujeto. Ahora vamos a hablar de posiciones en torno al funcionamiento de la moral, ¿sí? Estas posiciones, dentro de la primera, es la posición deontológica. La posición deontológica, recuérdense que hablábamos que deonto refería a normas. Entonces, básicamente lo que plantea es que para pensar en el ethos siempre tenemos que pensar a partir de principios, de normas que rigen el funcionamiento moral. Y que esas normas justamente son las que rigen nuestros comportamientos, los que rigen un principio de orden y de armonía, y que por lo tanto las acciones morales tendrían que adecuarse a este funcionamiento normativo. Se presupone que si un comportamiento se adecua a la norma,
el comportamiento será armonioso y por lo tanto los sujetos podrán vivir en armonía. Obviamente esta concepción tiene el problema de no hacer un juicio en torno al tipo de normativa que hay. Si por ejemplo imagínense que fuera un estado nazi, con todo lo que eso implica, lo horrible que eso implica, podríamos tener normativas absolutamente terribles y el concepto de armonía ahí podría implicar, por ejemplo, matar a determinadas personas. O tu propia existencia podría ser una amenaza. Entonces allí ocurre un problema. Pero bajo esta concepción existe una imposición de lo normativo y lo inmoral estaría puesto como aquello que rompe, que va en contra de esa posición normativa. ¿Bien? La segunda posición en torno a comprender el ethos dentro de estas categorías que estamos trabajando es la posición consecuencialista. Esta posición está muy vigente en el campo educativo, ¿sí? Entonces, para la posición consecuencialista, lo moral es bueno según sus consecuencias. ¿Esta posición qué significa? Si yo me porto bien, ¿sí?, voy a recibir buena nota. Si yo hago las cosas bien, se me va a premiar. Entonces, véase cómo hay una consecuencia de mi acción moral. La acción moral produce felicidad, en principio, o produce una ganancia. Este consecuencialismo funciona muy bien, o bueno, ha sido articulado de manera notable en la educación, ¿no? O sea, determinadas acciones morales son premiadas, determinadas acciones no son premiadas o son castigadas. El problema es que obviamente detrás de esto puede existir un nivel de utilización, es decir, el sujeto no hace la acción moral porque considera que es buena, sino la hace porque obtiene una ganancia. Entonces él puede hacer esa acción en determinado marco para ganar algo o para obtener algo, pero quizás en otra situación en la cual no tendría esa ganancia, podría hacer otra cosa. Entonces esta posición es interesante, pero al mismo tiempo no garantiza que el sujeto no cometa acciones inmorales por fuera de determinado marco. ¿Sí? Obviamente esto podría trabajarse mucho más, pero la idea es que sea un video corto. Después viene la posición utilitarista. La posición utilitarista considera que las acciones morales son aquellas que nos producen un bien, un beneficio. Tiene cierta relación con el consecuencialismo, pero acá se hace énfasis en la utilidad. Es decir, lo moral es aquello que nos hace felices. Ahora, evidentemente esto trae problemas, porque para mí me puede llegar a hacer feliz, yo qué sé, maltratar a alguien, o dañar a alguien, o lastimar a alguien. ¿Sí? Ahí vemos que la posición utilitaria puede ser compleja. ¿Sí? Pero en principio el utilitarismo lo que está planteando es que mis acciones morales son morales porque cuando las realizo tiendo a hacerlas como un medio para un fin, que es la felicidad. Entonces yo básicamente no miento porque sé que si miento y el otro lo descubre voy a tener un problema. Entonces es útil decir la verdad. ¿Sí? Va por ese lado. Bien. Después viene la posición intuicionista. Para la posición intuicionista, lo moral es intuitivo. Es decir, yo sé que está bien decir la verdad, o que yo sé que es bueno defender la vida. Y lo sé de manera intuitiva, no porque sea obvio, sino porque intuitivamente, de primera vista, es evidente que es bueno defender la vida, porque incluye mi propia vida y la de todos los demás. Esta posición intuicionista sostiene que las creencias morales son intuitivas, que uno no necesita pensar demasiado sobre ellas para poder actuar moralmente bien, pero que lo que no es intuitivo es lo contrario. O sea, por ejemplo, pensemos en el terrorismo. O sea, no es intuitivo, para nada intuitivo, que el terrorismo pueda ser considerado como algo bueno. Al contrario, lo intuitivo es pensar que es todo lo contrario, que es un horror. O sea, si uno defendiera la violencia o defendiera cosas de ese tipo, tendría que justificarlas
de manera justificarlas muy bien, y sin embargo eso no es posible. Bueno, en otro video trabajaremos un poco más sobre estos aspectos, presentando las siguientes categorías relacionadas a cómo pensar el ethos.